Muy buenas y bienvenidos al programa de Magnates del Ladrillo. Yo soy Charlie Hoyos y hoy tenemos a una persona muy especial. Tenemos a Juan Carlos Valverde. Él es el presidente de Stop Impuesto de Sucesiones y presidente de FENCIS, la Federación Nacional contra el Impuesto de Sucesiones. Quizá os parezca una persona ya reconocida, quizá os parezca ya alguien que habéis visto anteriormente, porque es alguien que ha estado en muchas cadenas de televisión y radio, ¿vale? Ha estado en Espejo de Antena 3 y otros muchos canales, sobre todo del sur de España. Y bueno, quizá parece un tema un poco ya sacado, un poco más fuera del mundo inmobiliario, pero está muy relacionado. Y la razón es por qué. Porque el impuesto de sucesiones y las plusvalías municipales son temas, son impuestos que están muy relacionados con las viviendas, con las propiedades inmobiliarias. El impuesto de sucesiones, ¿por qué? Porque cuando todas las personas vamos bien a heredar o bien van a heredar de nosotros el día, esperemos dentro de muchos años, que nos toque dar nuestro patrimonio una vez que fallezcamos, ¿vale? Y el tema de las plusvalías por dos motivos. El primero también es por el tema de funciones y también por el tema de cuando hacemos una venta, una transmisión de una propiedad. Así que bueno, no quiero asustaros con el tema, sino solamente que seáis conscientes de que existen estos impuestos y que están muy relacionados con el patrimonio inmobiliario. Simplemente que lo tengáis en cuenta y que preparéis todo el tema de la fiscalidad y todo el tema de cómo organizar vuestro patrimonio inmobiliario sabiendo lo que hay en el escenario. Hay cosas que no se pueden evitar, pero sí que se pueden gestionar, porque muchas veces conociendo las cosas se puede hacer algo. Así que, sin muchas más dilaciones, vamos con Juan Carlos Valverde, encantado. Hola Encantado de tenerte Charlie, aquí. buenas, ¿cómo estás? A ti por darnos esta oportunidad de desvelar una vez más la importancia que, como muy bien has dicho, tiene el planificar todas estas cosas, máxime en un país como España, en el que la voracidad recaudatoria del gobierno hace que esas herencias de las que has hablado, pues muchas veces se diluyan y se las quede el mismo gobierno, las autonomías de turno. Gracias a ti. Sí, muy bien. Bueno, Juan Carlos y yo ya nos conocemos desde hace tiempo. Bien, Tenemos Fencis, bueno, tenemos Stop Impuestos Sucesiones. Pero ¿cómo pueden estas dos asociaciones ayudar a una persona? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo asistís a lo esas hacemos. víctimas de los impuestos? Efectivamente, la primera ayuda, y yo sé que suena un poco extraño, ¿no? Es la moral. Es decir, cuando te afecta el impuesto de sucesiones, cuando te han robado y cuando te provoca una indefensión absoluta, porque esa es la segunda canallada de este impuesto, que no puedes hacer nada contra la administración, a veces el que alguien te diga, oye, estoy contigo, te entiendo, te comprendo, vamos a intentarlo juntos, con independencia de que se pueda hacer o no se pueda hacer algo, para ti significa ya un gran desahogo moral, para ti significa esa carga compartirla. Eso sería el plano humano, que hasta ahora no existía. Cuando te afecta el impuesto de sucesiones, bueno, estás tú solo y de eso se vale el Estado, de que no te puedes defender, de que te encuentras en un momento muy delicado de tu vida y en un proceso de volver a aceptar o aceptar lo que te ha pasado, la realidad del fallecimiento de un ser querido, y ellos vienen allí a meter la mano en el bolsillo del difunto, ¿no? Bueno, pues ese apoyo moral es fundamental. Y después el legal. O sea, descubrimos que si nos asociábamos, podíamos entablar relaciones con despachos de abogados. Fíjate, no decimos ya ni que estos fueran a hacer negocios Uh -huh. con las víctimas de este impuesto, porque ellos a cambio, ¿qué obtenían? Pues como muy bien dijiste al principio, cuando se sale en Antena 3 o se sale en otros medios, o en este mismo medio y habla uno de nuestros letrados, pues esa publicidad, ese minuto de Uh oro -huh. que es muy difícil de conseguir de otra manera. Y ese es el asesoramiento legal que prestamos a las familias, tanto para intentar, que por desgracia es muy poco lo que se puede hacer cuando ya te ha afectado el impuesto, revisar coeficientes, ver que la administración no haya metido la pata en nada, hacer algún tipo de recurso sobre un fleco que veamos, tanto para eso como para asesorar e intentar que no te pase. Ojo, siempre desde fórmulas legales, pero evidentemente con las poquitas armas que podemos luchar, pues saberlas emplear de una forma eficaz. Esa es la misión fundamental que tenemos y en eso queremos estar. Uh -huh. Muy bueno. Y si te pregunto, para que lo entiendan un poquito, quizás aquellos que todavía pues, no les haya llegado esta situación y no sepan, ¿qué es el impuesto de sucesiones y la plusvalía municipal? ¿Cuáles son sus orígenes y cómo funcionan y cómo, como bien has dicho, cómo el gobierno mete la mano en el bolsillo del difunto? Bueno, eso me encanta que me hayas preguntado eso, porque es que el impuesto de sucesiones se define en dos palabras en dos palabritas muy sencillas. Es o en tres, un robo.
Así de sencillo. Es decir, el impuesto de sucesiones es un expolio. Es el último acto de mala fe, mala voluntad y atraco que se puede realizar sobre una persona, máxime cuando ésta ya no está viva y tienen que responder por ella sus allegados y sus descendientes. Es atentar contra el ahorro, el esfuerzo de toda una vida, por lo que lucha en la familia. El impuesto de sucesiones es la aplicación más canalla del poder. Y es un impuesto que afortunadamente con la lucha popular, con la lucha ciudadana, cada día está más denostado. Cada día son más las miles de voces de ciudadanos que se levantan para decir, oiga, acabe usted ya con este robo, oiga, termine usted ya con este impuesto. Y que no nos equivoquemos, es un impuesto que mañana le puede tocar a usted que me está viendo. Y harán exactamente lo mismo que ya han hecho anteriormente estos políticos canallas. Lo sumirán en la ruina, lo sumirán en la más absoluta indefensión y usted pasará a formar y a engrosar la lista de los afectados. El impuesto de sucesión, en definitiva, es la aplicación más canalla que se puede dar del poder. Si quiere, después hablamos de las justificaciones que dan. Lo puso, me preguntabas en qué, desde cuándo viene. Bueno, los políticos en su pequeñita cultura, algunos de ellos, hablan de que la antigua Roma ya existía ese impuesto. Es cierto, pero se puso como transitorio. Igual que se ponen en España esos impuestos transitorios de patrimonio, que después se quedan y son únicos en toda Europa. Bueno, pues en Roma sucedió algo similar y era para pagar el sobrecoste que tenían algunas guerras. Después eso fue desapareciendo, de hecho ellos mismos, el pueblo romano lo acabó derogando cuando vio que atentaba contra todo lo que te estaba comentando, y otros gobiernos los han ido reincorporando. Ni siquiera en la Edad Media existía un impuesto como tal de sucesión, existían otros, bueno, para mantener esos estatus que tenían los señores feudales, pero no como tal. ¿Qué pasa en la vieja Europa? ¿Qué ocurre en el resto del mundo? ¿Cómo sucede que esto se instaura? Bueno, algunos políticos ávidos de dinero lo recuperan. En España fue el señor Felipe González Márquez quien recuperó este impuesto, o sea, quien lo volvió a colocar, ávidos de dinero siempre. Y después fue el señor Rodríguez Zapatero, otro socialista, por cierto, aunque nosotros somos apolíticos, pero oye, a cada perro tiene su collar y hay que ponerle su nombre, ¿no? Pues fue otro socialista, el señor Zapatero, quien lo cedió como método de financiación a las comunidades autónomas. Y aquí empieza ya lo descarado del asunto, que si quiere lo hablamos después. Por tanto, es un impuesto que es relativamente reciente y además es un impuesto que es muy típico español. Es decir, en Europa, si nos fijamos, 15 países es que ni siquiera lo tienen en su sistema tributario. En Portugal, que está aquí al lado, no tiene sentido, es que ni está en el sistema tributario. Y esos países que hablaba, esos 15, casi todos precisamente vienen de la antigua, la parte antigua norte de Europa, el antiguo telón de acero, que saben valorar lo que es la propiedad privada. Pero es que de quien los tienen, que podríamos hablar así en sus máximos de Bélgica, de Francia y de España, pues son estas tres los que prácticamente lo mantienen al máximo. El mismo Macron, a mí me parece genial la lucha de los chalecos amarillos y del pueblo francés cuando hubo una injusticia, pues ya ha anunciado, obligado por las circunstancias, que lo va a retirar. Por tanto, España mantiene los dos impuestos más injustos, más gravosos y más canallescos en la aplicación del poder, que es el de sucesiones y el de patrimonio. Y me hablaba de la plusvalía. Es otro robo, o sea, es otro latrocinio. Si la autonomía o el Estado de turno se lleva parte de los ahorros por sucesiones, el ayuntamiento de turno se lo va a llevar por el hecho de cambiar la titularidad. Oiga, ¿eso cómo es? Si yo no voy a vender la casa, si es que resulta que cambio de titularidad porque ha muerto mi familiar, ¿no? El que a mí me lo ha dejado creyéndome que me hacía un bien. Sí, ¿Y porque, qué es perdona lo Juan que tengo Carlos, que hacer? perdona que te Dime. interrumpa, porque explica, la plusvalía municipal viene de dos maneras, ¿verdad? Se puede dar cuando vendes una Sí, propiedad, es decir, yo vendo una propiedad, llevo 10 años con ella y ahora me correcto. toca pasar por caja en los ayuntamientos. Y también puede Eso es. ser cuando alguien fallece y tú como heredero, como bien has dicho, se cambia la titularidad en el ayuntamiento de esa vivienda. Entonces, también te toca pasar por caja. Es siempre que haya cambio de titularidad. Bien fue Sí, fallecimiento o ellos, bien por venta. Ujú. exacto. Ellos lo definen porque hay un incremento, una ganancia patrimonial. Pero oiga, que yo la casa la voy a poner a mi nombre, que es la casa del pueblo donde he ido a veranear toda mi vida, que yo no la voy a vender, que lo que quiero es ir siguiendo a veranear con mi mujer y con mis hijos y poder estar y disfrutar de lo que mis padres me han dejado, ¿no? O mis padres o mi hermano, que esa es otra. Aquí va, si quieres, algún día hablamos también de lo complejo de este impuesto, ¿no? Ujú. Bueno, pues el impuesto de plusvalía simplemente es decirte que has recibido un enriquecimiento, aunque este no sea real, porque tú no vas a coger ese bien y lo vas a convertir en cualquier otra cosa y cobrarte por ello. Pero es que además es un doble impuesto, es una doble tributación, Ujú. porque cuando uno paga el IBI, uno ve en el recibito el IBI de ahora, de hoy,
de estos meses, que además se ha acusado a aquellos que lo tienen en 2 veces al año, disculpa, y te das cuenta de que se va revalorizando. Es decir, ese IBI nunca vale el año anterior lo mismo que va a costar este. Por tanto, esa teórica revalorización de los terrenos, todo eso ya te lo están cobrando y te lo están revalorizando a lo largo de los años. Y cuando hay una transmisión patrimonial, en este caso por fallecimiento, nuevamente vuelven a meter la mano en el bolsillo del muerto y tratan de sacar tajada por partida doble. Es decir, aquí los gobiernos nacional, autonómico o municipal, todos tratan de sacar su tajada de un hecho tan Todos luctuoso y tan pillan, triste como era todos haber pillan. perdido. Exactamente, Efectivamente. todos. Pero lo importante es, porque hablamos mucho del impuesto de sucesiones, que es importantísimo, pero en aquellas paraísos fiscales que llaman, que no es ningún paraíso fiscal, en aquellas comunidades autónomas, por ejemplo, Madrid, Murcia, ahora también Andalucía, ¿no? Que está bonificada al 99%, el impuesto de sucesiones puede ser más bajo que la plusvalía, ¿verdad? Porque una plusvalía puede a lo mejor ser por vivienda 10 o 12.000 euros, ¿correcto? En una gran ciudad. Sí, y con suerte. O sea, Con hay suerte. 20 y 30.000 Sí, también. es una burrada. Correcto. Sí, bueno, el impuesto de sucesiones tendemos a decir que se ha acabado. Dicen, no, eso es mentira. Es decir, en aquellas comunidades donde se ha bonificado, se ha hecho para los grupos 1 y 2, en Román Paladino y para entenderlo, para lo que son los hijos, para lo que son los cónyuges y para lo que son los nietos. Bueno, ahí en algunas, como en Andalucía, prácticamente no ha desaparecido, porque es un tributo que está cedido, pero que es del Estado. Lo pone el Estado, por tanto, corresponde al Estado el derogarlo, ¿no? Pero sí se ha bonificado al 99, con lo cual, de facto, pues prácticamente no es el robo que era anteriormente y no se paga. Pero ojo, vuelvo a decir, hijos, cónyuge y nietos. Si usted tiene, o el parentesco es grupo 3, hermano, tíos y sobrinos, a usted le van a clavar. Y si es el grupo 4, aquel en el que el parentesco todavía es más lejano o sin parentesco, bueno, ya no es que le vayan a clavar, ya es que directamente lo van a fusilar, porque estaríamos hablando que hasta el 80% de esa teórica herencia que usted iba a recibir se la quedaría a la administración pública. Fíjate que eso es confiscatorio. 80%. Es decir, 81,3%, en el peor de los casos, eso que no es. exista ningún grado de parentesco. Viene a decir que de 100.000 euros de una 81,3%. herencia, 81.300 euros costaría heredar una propiedad, Sí, por ejemplo. sí. Para el grupo 4, perfectamente. Es decir, aquellos que tienen un grado de parentesco diferente al que te he dicho o sin grado. Es decir, primero te están coaccionando tu libertad para dejar la herencia. Es decir, yo mi trabajo, mi esfuerzo, por el que ya he tributado, que eso es otro, IRPF, impuesto de gastos jurídicos documentados, impuesto de patrimonio, es decir, por todo eso que ya he tributado en mi vida, cuando yo lo quiero legar, me niegan mi Otra vez. derecho a legarlo. O sea, es así de sencillo. Y además provoca indefensión. Y creo que me gustaría, si me lo permites, aclarar este tema de la indefensión. Hasta el Comité de los 35, que se reunió en Granada para hablar de lo que eran los impuestos, y estamos hablando de asesores fiscales, estamos hablando del padre de lo que es el primer derecho tributario español, del presidente del Constitucional, dijo que se estaba vulnerando en cierta manera la presunción de defensa del ciudadano. De cierta manera no, en absoluta. ¿Por qué? Porque en España es confiscatorio según la ley, no como otros países que dicen, oiga, a partir de un 30 es confiscatorio, a partir de un 40, a partir de menos no. En España es confiscatorio todo aquello que iguala o supera en el impuesto el valor sobre el bien de que recae, el valor real. Es decir, si algo vale 100, si yo le cobro a usted 101, le estoy confiscando. Pero si yo no le cobro eso y le cobro a usted 99,9, pues no le estoy confiscando ni le estoy robando. Estoy en mi derecho como administración de ejercerlo, ¿no? Por tanto, es un impuesto que es confiscatorio y que además provoca, por ese supuesto que te estoy dando, una indefensión completa y absoluta. No hay por dónde cogerlo, lo mires como lo No, mires. si es que parece un chiste, parece de broma. Dime, exactamente. Sí. Vale. Dime. Si te pregunto, desde Defensis y Stop Impuesto de Sucesiones, ¿cuál es ese máximo logro como asociación que habéis hecho? Vamos a ver, es una pregunta complicada, porque te la voy a responder con absoluta sinceridad, como siempre he hecho y como siempre me gusta hacer. Hay dos grandes logros, o tres. Primero es movilizar. Vamos a hablar siempre de aquellas personas que nos han apoyado, que de verdad lo han logrado, a la opinión pública. Esto no existía hace 4 años. Ese movimiento social que lanzó en Andalucía, en 8 capitales en simultáneo, más de 30.000 personas en cada capital a la calle, que lo hizo en Asturias, que lo hizo en otras muchas regiones de España, no existía hasta que no expusimos la realidad de lo que es el impuesto. Por tanto, es un triunfo de la Concienciación sociedad. social. No, exactamente, no una limosna de los políticos. Antes eran
y ahora son. Es decir, si antes eran buenos, ahora son buenos, y si antes eran unos sinvergüenza, ahora lo siguen siendo. Aunque evidentemente se apunten un tanto que no les corresponde. El segundo gran logro sería que hemos tenido o hemos triunfado delante de algunas instituciones de mucho renombre, como el Tribunal Supremo, que ha tumbado todo ese tema de las plusvalías, el Tribunal Constitucional, el propio Tribunal Europeo, que ha considerado confiscatorio este impuesto y aplicado de manera injusta. Es decir, ha habido logros en el plano legal y ha habido logros en el plano social, pero del que más orgulloso podemos sentirnos es el del plano social, es la concienciación pública. Y ojo, le costó muy caro a un partido político, como fue el Partido Socialista en Andalucía, le costó muy caro la prepotencia y el reírse de las familias. La señora Susana Díaz, antigua presidenta de la Junta de Andalucía, llegó a decir cuando se presentó a la Secretaría General del PSOE, y vuelvo a decir que no somos políticos, pero era nuestro enemigo directo, y lo siguen siendo, por aquello de que quieren volver a instaurar todo esto, llegó a decir que le habíamos dado tal mala fama que ella estaba perdiendo oportunidad de acceder a esa secretaría. De hecho, las perdió. Y perdió inclusive el gobierno de Andalucía. Oiga, señora, no era mala fama, era la realidad. Cuando en Antena 3 salió una familia llorando porque no tenía ni para comer, cuando podía haber heredado un patrimonio, eso era realidad. Cuando salió otra familia diciendo que le habían quitado el negocio de toda la vida de sus padres porque no tenían para pagar, eso era realidad. Porque no nos olvidemos, y no me quiero extender, que cuando usted hereda puede heredar dos cosas, no hay más. O hereda usted patrimonio inmobiliario, que vas directamente y tú entiendes mucho más que yo de ese tema, pisos, terrenos, lo que sea, ¿no? O heredas dinero. Si te roban dinero, si te de 100, como muy bien hemos dicho antes, te roban 80, te quedan 20. Patalearás, chillarás, maldecirás, pero bueno, te siguen quedando 20. Pero cuando es patrimonio y te roban, porque te dicen esto que usted tiene vale 100, oiga, es que no son 100, es que en la calle son 70, a mí me da igual, son 100 y usted me debe de pagar de esos 100, 60. Bueno, y lo Es que no importante es que hay tengo, que es que pagar estoy en antes. paro. Que hay que pagar antes. Exactamente. Exactamente. Oiga, mire usted, es que eso que usted me dice que vale 60 es la casa donde me quiero ir a vivir porque vivo de alquiler y estoy parado. Y me sirve No, no, eso no. Usted primero pague, como muy bien dice, y después se vaya usted a donde quiera. Bueno, pues esa sobrevaloración hace que te quedes en la más absoluta ruina. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Ha sido, como he dicho, muy inspirador. Y bueno, mucha fuerza y adelante. Estamos contigo. Muchas gracias. Gracias a ti por darnos esta oportunidad. Y un saludo para todas las personas que te siguen en las redes, que somos muchos, entre ellos yo mismo. Muchas gracias. Y bueno, este ha sido un capítulo más muy especial de Magnates de Ladrillo. Muchas gracias y hasta pronto.